Mi tía no tuvo piedad al robarme mi herencia, pero tampoco lo tuvo el karma con su vida. Mi tía era uno de los dos hijos que tenían mis abuelos. Mi madre era el polo opuesto de mi tía. Trabajó desde los 12 años en la tienda de mi abuelo, nunca pidió nada y eventualmente logró iniciar su propio negocio. Mi tía, en cambio, no mantuvo un trabajo hasta los 26 años, constantemente robaba a sus padres y siempre estaba en problemas. A pesar de esto, mi abuela la consentía mucho, al igual que a sus hijos, tenía 3 hijos de 3 hombres diferentes, y su primer esposo no era uno de ellos, por si se entiende la indirecta. No importaba lo que mi tía o sus hijos hicieran, mi abuela siempre salía en su defensa. Nunca tenía tiempo para mi mamá y sus hijos, salvo cuando necesitaba algo de nosotros. La única razón por la que mi mamá la visitaba era porque amaba a mi abuelo. Mi abuelo falleció en 2004, y unos meses después mi abuela decidió hacer un nuevo testamento. Mi madre y mi tía estuvieron presentes cuando lo firmó, así que sabían lo que decía. En él se estipulaba que, al fallecer ella, su casa sería vendida y el dinero se dividiría, un 25% para mi mamá, otro 25% para mi tía y el 50% restante se repartiría equitativamente entre los nietos. En ese momento, la casa valía más de 500.000 libras, así que sería una herencia significativa, aunque no cambiaría vidas. En 2010, mi mamá murió en un accidente y no dejó un testamento vigente. Como ya no tenía su negocio y vivía en una casa alquilada, no tenía bienes de gran valor monetario. Lo único que le preocupaba era cómo sería su funeral si llegara a fallecer, y me había contado todo lo que quería, la música, las flores, el color del ataúd e incluso cómo debían vestirse los asistentes, quería que llevaran colores brillantes y cálidos. Cuando murió, mi tía y mi abuela tomaron el control de los arreglos y trataron de deshacer todo lo que yo les había dicho. Las canciones eran las que sabía que a mi mamá no le gustaban, las flores tenían colores equivocados y eligieron un ataúd horrible. Con la ayuda de mis hermanos, logramos cambiar algunas cosas para que fueran como ella quería, pero el ataúd no se pudo cambiar, y mi abuela se negó a permitir que la gente vistiera como payasos, así que todos fueron de negro. Fue frustrante. Después del funeral, mi abuela cambió su testamento. Mi tía nos aseguró que no tuvo nada que ver con los cambios, y mi abuela nos dijo que había modificado el testamento para que la parte de mi mamá pasara a sus hijos. Todo bien, pensamos. Sin embargo, tras la muerte de mi madre, mi abuela simplemente dejó de hablar de ella. Al principio pensamos que era porque aún estaba recuperándose de la pérdida, pero incluso 5 años después, evitaba cualquier conversación sobre mi mamá. Si mencionabas una historia sobre ella, cambiaba rápidamente de tema, generalmente para hablar de lo difícil que la tenían mi tía y sus hijos. En 2016, mi abuela falleció. Había dejado escrito lo que quería para su funeral, y era básicamente lo mismo que había elegido para el de mi madre, Inchika. No entiendo por qué usó el funeral de mi mamá como ensayo, pero era evidente que eso había hecho. Unos meses después, mis hermanos y yo estábamos esperando noticias sobre la lectura del testamento, pero mi tía nos decía, «Oh, será el próximo mes». No me importaba mucho porque no me interesaba el dinero, pero mi hermano mayor planeaba usarlo para su luna de miel, y mi hermano menor iba a empezar la universidad, así que les habría venido muy bien. Finalmente, mi papá se topó con el abogado que manejaba el testamento y le preguntó qué estaba pasando. El abogado dejó escapar que ya se había leído el testamento y que todo había sido dejado a mi tía. Cuando mi papá lo confrontó, el abogado confirmó que mi tía estuvo presente cuando se redactó, pese a haber prometido que no tenía nada que ver. Al enfrentarla, mi tía al principio negó todo, pero luego lo admitió. Mostró el testamento y confirmó lo que ya sabíamos. La casa y todo lo que contenía ahora eran de ella. Esto incluía las medallas de guerra de mi abuelo, él luchó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando le recordé que él me las había prometido antes de morir, ella respondió, a menos que lo tengas por escrito, no tendrás nada de esta casa. Además, ya se las di a Clinton. Mi corazón se hundió. Clinton, nombre ficticio, era su hijo mayor y el ejemplo perfecto de un desastre, había estado entrando y saliendo de la cárcel por robar y traficar drogas. Sabía que, en cuanto él tuviera las medallas de mi abuelo, las vendería. Decidimos explorar la posibilidad de demandarla, pero los abogados nos dijeron que probablemente no obtendríamos nada. Ella puso la casa en venta por casi 750.000 libras y planeaba mudarse cerca de su hija. Sin embargo, aquí es donde entra el karma. Unos compradores interesados hicieron un estudio de la casa y descubrieron que el terreno era demasiado blando para el tipo de construcción. La casa se estaba hundiendo y, en 3 años, necesitaría reparaciones serias o ser demolida. El nuevo valor de la casa, 60.000 libras. Los compradores se retiraron, y mi tía no pudo comprar su nueva casa. Además, dejó que Clinton se mudara con ella a una vivienda del consejo que estaba alquilando,
algo que estaba prohibido por su historial. Alguien la denunció y fue expulsada. Terminó viviendo en la casa de mi abuela, que estaba en ruinas. Después de 2 años, vendió la casa por 85.000 libras y se mudó con su hija. Pero el karma no había terminado. Su pareja la abandonó y tras una discusión con su hija, también fue echada de su casa. Ahora vive en una caravana en un barrio problemático, sin dinero ni aliados. Aunque no debería alegrarme, no puedo evitar sentir algo de paz tras lo que sucedió. Actualización. Hola a todos. Hace aproximadamente 1 año, les conté cómo mi tía robó la herencia de mis hermanos y la mía, y pensé en darles una rápida actualización. Pero antes, quería responder y corregir algunas cosas. He intentado encontrar las medallas de guerra de mi abuelo, pero como no tengo su número de servicio ni su certificado de defunción, ni siquiera puedo acceder a sus registros. Después de descubrir que mi primo había tomado y vendido las medallas, busqué en tiendas locales y grupos de Facebook alguna información, pero no tuve suerte. Sé que no había ganado ninguna medalla importante, era mecánico y conductor en el ejército real, así que, afortunadamente, tuvo una guerra bastante tranquila, por lo que probablemente solo eran medallas de campaña y de servicio. Alguien preguntó detalles específicos sobre la firma del testamento, señalando que mi tía no podía haber sido testigo de la firma debido a las leyes que lo prohíben. No sé los detalles exactos de lo que hicieron ella y mi abuela, pero el abogado dejó escapar que mi tía sabía lo que estaba en el testamento antes de que se escribiera. No tengo todos los detalles, ya que soy ignorante en cuestiones legales, y fue mi hermana mayor quien leyó el testamento completo y nos lo explicó. Preguntamos si había algo que pudiéramos hacer legalmente, pero todos a quienes consultamos dijeron que no teníamos caso. Perdón si eso causó confusión. He visto algunos comentarios en Reddit y en vídeos de YouTube, lo cual es súper raro ver en la red, por cierto, que usan ella para referirse a mí. Bueno, supongo que ahora entiendo por qué las personas en estos relatos dan su edad y género al principio de las historias, porque soy un hombre. Tengo 32 años, por si tenían curiosidad. No es que me haya molestado o enojado, solo me pareció gracioso, jajaja. Alguien preguntó qué es una caravana. Es lo que llamamos en el Reino Unido a las casas rodantes. Piensa en una caja de fibra de vidrio o aluminio sobre ruedas. La gente aquí las usa para vacaciones cortas, pero no son divertidas para vivir por mucho tiempo, lo sé por experiencia, y fue horrible. Ahora, la actualización. Cuando dejé la historia, mi tía estaba abandonada en una gran ciudad y atrapada en una caravana con artritis severa. Bueno, unas semanas después de mi primera publicación, me enteré de que de alguna manera encontró un nuevo novio. No sé cómo, porque mi tía tiene el aspecto y la complexión de un pug obeso, y eso era en sus 30. No quiero ni pensar cómo se ve ahora en sus 60. Bueno, ella y su nuevo Toy Boy, creo que acabo de vomitar un poco, decidieron mudarse a un pueblo costero para empezar una nueva vida. Ya te imaginas lo que pasó. El novio se hartó de ella, o descubrió que no tenía dinero, y la abandonó. Durante una discusión con su casero, sufrió un ataque al corazón. Y mientras estaba en el hospital, tuvo otro. Se ha recuperado, pero está aún más discapacitada que antes. Le dieron una casa a través del ayuntamiento. Pero tranquilos, porque Clinton volvió a vivir con ella. Oh, Dios mío, Clinton, el desastre que vendió las medallas de mi abuelo y perdió la casa de mi tía. El hombre es como un episodio ambulante de Jeremy Kyle. Para quienes no son del Reino Unido, Jeremy Kyle era un programa sensacionalista similar a Jerry Springer en Estados Unidos. Después de que mi tía dejó mi ciudad natal, las cosas parecían mejorar para Clinton. Alguien tuvo piedad de él y le dio un trabajo como obrero, y durante unos meses, parecía estar bien. Pero resulta que no. Se le dio una camioneta de trabajo, y un día llegó con un ojo morado y sin la camioneta. Alegó que había sido víctima de un robo. Pero la policía encontró la camioneta, y tras investigar, descubrió que Clinton la había vendido y se había golpeado a sí mismo para fingir el robo. Fue arrestado, pero su jefe no presentó cargos, lo hizo por respeto a mi abuelo. Sin embargo, Clinton quedó sin dinero ni hogar. Clinton intentó vivir en la casa de su hermano menor, Colin, un alto rango militar. Colin estaba en el extranjero, y Clinton usó derechos de ocupación para quedarse allí. Pero después de 6 meses, un padre enfurecido irrumpió en la casa y golpeó a Clinton. Había descubierto que Clinton, de 41 años, había estado enviando mensajes inapropiados y vendiendo drogas a una niña de 13 años. Clinton huyó y volvió con su mamá. Por lo que sé, mi tía ahora vive con Clinton nuevamente, y están atrapados en un ciclo de caos. Mi hermano se encontró con la hija de mi tía, Sue, mientras estaba de vacaciones. Aunque Sue parece haber reconstruido su vida, nuestra relación sigue siendo distante debido a cosas que ella dijo en el pasado. En cuanto a mi tía, no sé cómo sentirme. Es la última conexión viva con mis abuelos y mi madre,
Pero su traición aún pesa mucho. No creo que pueda perdonarla ni volver a confiar en ella. Por ahora, me conformo con estar en un lugar mejor en mi vida.